Continuamos hoy, amigo oyente, con nuestro estudio en el libro de Amós, y estamos en el capítulo 4, y necesitamos recordar que aquí tenemos una serie de 3 capítulos que tratan específicamente con Israel, el reino del norte, las 10 tribus en el norte. En el capítulo 4 tenemos este tema: Dios castigó en el pasado a Israel por sus iniquidades. Luego, en el capítulo 5, veremos que Israel será castigada en el futuro por la iniquidad. Y luego, en el capítulo 6, Israel es amonestado en el presente, es decir, en su día. En la época en que Amós estaba escribiéndoles y hablándoles, les amonesta en ese presente para que se aparten de la iniquidad. O sea que podemos apreciar lo práctico que es este libro. Y tiene una aplicación práctica. En el primer versículo de este capítulo 4, entonces, leemos: «Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos». Hay varias cosas que hemos notado aquí. Esto está dirigido a las vacas de Basán. Estas eran vacas muy finas y fuertes, bien alimentadas, ya que en esa zona había mucho alimento para esos animales. Allí llovía bastante. Por tanto, el ganado se alimentaba muy bien. Pero Amós no está hablando de esto en realidad. Y siempre ha sido un problema el conocer de quién está hablando él en realidad. Ha sido algo obvio para todos que él se estaba refiriendo en aquel día a cierto grupo de personas que vivían en Israel. Hay personas que opinan que, ya que aquí se utiliza el género femenino, estas vacas de Basán no se está refiriendo a los toros de Basán. Dice que él está hablando aquí a las mujeres. Por lo general, una nación revela su posición moral y su posición económica por la forma en que se visten las mujeres. Cuando las mujeres están bien vestidas, bien arregladas, cuando lucen diamantes, perlas y rubíes, eso demuestra que es una época de mucha riqueza en la nación. Y si están bien alimentadas, también demuestra eso. Así que, en realidad, esto podría referirse a ellas. Pero también sabemos que cuando una nación comienza a caer, la homosexualidad se hace más prevalente. Eso fue lo que inició la caída de Roma. Como ya hemos notado, Nerón era un homosexual. Él sí era enajenado, o sea, era un loco, pero debemos decir que lo era de una forma contranatural. Y algunas naciones en el mundo están comenzando a caer. ¿Y cuál es la evidencia de esto? Esto mismo que se menciona aquí es la evidencia. Este profeta destaca esto ahora. Él está diciéndole a estos gobernantes que ellos se han entregado a apetitos contranaturales. Y el primer capítulo de la epístola a los Romanos nos revela que cuando un pueblo llega a este punto, Dios no quiere tener nada más que ver con ellos. Y llegó un día cuando Dios entregó a este pueblo para que fuera llevado a la cautividad. Personalmente opinamos que ese es el significado principal que tenemos aquí. Y para poder mantener el nivel de vida que ellos tenían, que era una vida de lujo, por supuesto, pero de un nivel moral muy bajo, hacía falta mucho dinero, y los pobres eran oprimidos. Es interesante notar que en muchas naciones los que tienen que pagar los impuestos son los de la clase media o los pobres. Esa es la clase de persona que termina pagando por todo. Cuando ocurre una depresión, el hombre del medio es el que tiene que pagar. Cuando aumentan los precios, el hombre del medio es el que paga. Cuando aumentan los impuestos, ¿quién es el que tiene que pagarlos? Pues el hombre de la clase media o los pobres. Y a él es a quien se refieren siempre los políticos y los líderes gubernamentales. Ah, nosotros somos el pueblo, nosotros somos maravillosos, nosotros somos grandes. Claro que lo somos. Nosotros somos los que tenemos que pagar las cuentas cuando llegue el momento de saldarlas. Y en Israel, amigo oyente, estas cosas no eran diferentes, y tampoco lo son en el presente. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 4 de Amós leemos: «Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador». Hemos visto que esto se utilizó antes en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Dios dijo en cuanto a Gog, a quien identificamos como Rusia: «Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército». Y Él va a hacerlo. Y por cierto que existen en el presente garfios muy fuertes que parecen atraer hacia el sur a esta gran nación. Pero ahora no vamos a entrar en eso. Sencillamente destacamos el hecho de que Dios le dijo a esta gente que ya habían sido atrapados con anzuelo de pescador. Quizá no con las drogas, sino que están atrapados en la iniquidad, en el pecado y desobedeciendo a Dios.
Él dice que ya ha puesto garfios en las bocas de ellos y que los va a sacar de su tierra. Se acerca ya el castigo. Ahora en el versículo 3 de este capítulo 4 de Amós, continuamos leyendo, «Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová». Les está diciendo, si ustedes piensan que porque son ricos, o porque están gobernando y viviendo en un palacio, que de alguna forma u otra van a poder escaparse, eso no será así. Dios dice, yo pondré mi mano allí y los sacaré a cautividad. Y cuando finalmente vino a Siria y los llevó a la cautividad, el rey también tuvo que ir cautivo. Y eso también sucedió en el reino del sur. Ahora el versículo 4 dice, «Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días». Aquí tenemos un versículo bastante interesante. Veamos lo que dicen los versículos 4 y 5 juntos. «Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor». Nos podemos dar cuenta que el escritor aquí está siendo muy sarcástico. Él en realidad les está invitando a que vayan a Betel, al lugar de adoración. Allí era a donde ellos iban a adorar el becerro de oro. Y él les dice, «Id a Betel y prevaricad». También les dice que vayan a Gilgal. Gilgal quiere decir círculo, indica rodar. Y este fue el primer lugar al que llegaron los israelitas cuando cruzaron el río Jordán bajo Josué. Y ese llegó a ser un lugar sagrado para ellos. Más adelante llegó a ser un centro de idolatría. Ahora nuevamente es el centro de idolatría, y él dice entonces, «Aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios». No se supone que usted tenga que ir a la iglesia para poder pecar. Eso es todo lo opuesto. Y aquí él les está diciendo, «Id a Betel y prevaricad». Y confiamos en que usted pueda reconocer el lenguaje sarcástico, satírico que utiliza el profeta en este pasaje. Esta es una reprobación sarcástica. Es por cierto una declaración irónica y ridícula que él está presentando aquí en cuanto a esta gente. Él les está invitando a que vayan a Betel, les dice que vayan a ese lugar. Y cuando ustedes lleguen allí, les dice, ustedes pecarán, ustedes prevaricarán. Amigo oyente, a veces es algo peligroso ir a la iglesia. Satanás también va a la iglesia. Y quizá usted nos pregunte, ¿está seguro de eso? Sí, amigo oyente, él está allí muy temprano los domingos por la mañana, quizá más temprano que todos los demás. Y cuando el predicador está predicando y enseñando la palabra de Dios, él está haciendo todo lo que puede para entrar a ese lugar y desbaratar esa adoración. Esa es la razón por la cual usted debe orar para que se enseñe la Biblia y se predique la palabra de Dios hoy. Satanás ya se ha apoderado de algunas iglesias. El liberalismo ha tomado control. Él ya no se preocupa por esos lugares. Pero él sí que se preocupa en cuanto a lugares donde los creyentes muestran una vida activa, donde se está predicando la palabra de Dios. Y existe el peligro de que uno vaya a un lugar de esos y peque. Usted puede decir, ¿cómo sabe eso? Bueno, usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos al aposento alto, y si hubo algún lugar sagrado, si hubo algún momento sagrado, usted sabe que era ese. Ahora, ¿sabe quién estaba allí? Y sin siquiera haber sido invitado. Sí, amigo oyente, Satanás. Él había entrado al corazón de Judas Iscariote para traicionar a Jesús. El diablo entró al aposento alto. Para poder hacerlo tuvo que caminar con las piernas de Judas Iscariote, pero él entró allí. Y a veces él anda en algunas de estas iglesias llamadas fundamentales o conservadoras y entra en las piernas de algún diácono o de algún maestro de la escuela dominical o de algún miembro de la iglesia. Y amigo oyente, es muy trágico en el presente el no reconocer a nuestro enemigo y permanecer ignorante de sus tramas y maquinaciones. De modo que esta gente iba a este lugar, a Betel, y se mostraban muy piadosos, por cierto. Cuando llegaban a ese lugar, ofrecían alabanzas con pan leudado. Ahora quizá usted piense que es algo extraño que ellos hayan ofrecido un sacrificio de alabanza con pan leudado. Pero quizá usted recuerde que cuando estábamos estudiando allá el libro de Levítico, destacamos en 2 lugares el hecho de que la levadura se utilizaba en las ofrendas. En realidad, en el día de Pentecostés esa ofrenda tenía pan leudado. ¿Sabe por qué? Esa ofrenda y el Pentecostés representan a la iglesia. Y no ha existido una iglesia todavía en la cual no haya habido aunque sea un poquito de levadura. La levadura siempre es un principio de mal.
Nuestro Señor nos presentó eso de una manera muy clara. Es una doctrina mala, una doctrina equivocada, es una vida de maldad y puede ser cualquiera de estas cosas. Y esto entra a la iglesia y uno encuentra entonces la levadura en esa ofrenda. Ahora, en cuanto a la ofrenda de acción de gracias, leemos allá en Levítico capítulo 7, versículo 12, «Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite». Ahora este es el lado de Dios de esta ofrenda. Amigo oyente, el Señor Jesucristo hizo la paz con Dios por nosotros. Así es que en este sacrificio de acción de gracias encontramos que no hay levadura en esta ofrenda. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 1, «Justificados pues por la fe», no por obras, porque entonces no seríamos justificados, sino por la fe. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ese es el lado de la ofrenda. Y aquí tenemos ahora el lado del hombre. Aquí es donde entramos nosotros y nos ofrecemos a nosotros mismos, donde usted entra y se puede ofrecer a sí mismo a Dios. En el versículo 13 de ese mismo capítulo 7 de Levítico leemos, «Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz». Esto es por el hombre que se está ofreciendo a sí mismo. Así es que, amigo oyente, cuando usted y yo hacemos ese rito de dedicarnos o de dedicar nuestras vidas, a veces lo llamamos un servicio de consagración, lo que en realidad no es el nombre que corresponde, nunca nos presentamos como perfectos. Eso es algo que está fuera de toda consideración, por supuesto. Ahora, si usted piensa que puede presentarse como perfecto ante Dios y usted está esperando que llegue ese día, pues entonces esperará mucho tiempo, amigo oyente, porque nunca lo alcanzará. Aquí se incluye la levadura, y creemos que es algo de mucho significado que se ha mencionado aquí. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque este profeta, Amós, y para ser un predicador que viene del campo como él, creemos que presenta las cosas muy al día, ¿no le parece? Él es un predicador del Evangelio muy destacado para aquel día. Pero aquí tenemos un juicio, y él dice con mucho énfasis, «Ustedes ofrecen sacrificio de alabanza con pan leudado». Él ni siquiera menciona el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque ellos están completamente apartados del Dios vivo y verdadero. Por tanto, la única cosa que ellos pueden hacer es ofrecer mal a Dios. Y Dios, por supuesto, nunca acepta nada así. Creemos que esta es una de las declaraciones más tremendas que Él hace. Y esperamos, amigo oyente, que usted no pierda esto de vista. Creemos que hay muchas personas que no llegan en realidad a comprender que hay algo de sátira y un poco de sarcasmo aquí. A veces nosotros decimos algo también de esta manera, y hay personas que no nos comprenden bien. Por ejemplo, usted recuerda, cuando estuvimos estudiando allá la epístola a los Hebreos, hablamos en cuanto a quién había escrito esa epístola. Dijimos que pensábamos que había sido el apóstol Pablo quien la escribió, porque no creíamos que él hubiera escrito solamente 13 epístolas, ya que ese es su número de mala suerte. Dijimos que él tendría que haber escrito Hebreos para completar así 14. Pues bien, amigo oyente, hubo muchas personas que aceptaron eso como algo serio y se molestaron y dijeron que esta era una forma muy apartada de las Escrituras de razonar, que nosotros estábamos tratando con cosas supersticiosas y que era mejor que aclaráramos esto ante la gente para no desviarles. Pues, amigo oyente, si usted tomó eso de una manera muy seria, permítanos corregirlo. Solamente estábamos diciendo algo de manera un poco artificial, algo sarcástico. Y esperamos que usted, amigo oyente, comprenda lo que el profeta Amós quiere decir cuando él le dice a la gente que vaya a Gilgal a prevaricar. Él no le está diciendo a la gente que vaya a pecar, sino que está utilizando el sarcasmo de una manera muy cáustica. Lo que él está diciendo es que ellos hacían eso cada vez que ellos iban a Gilgal y a Betel, que iban allí a pecar, no a adorar a Dios. Y hoy, amigo oyente, puede ser que este próximo domingo por la mañana, cuando usted se viste elegantemente para ir a la iglesia, lo mejor que puede hacer es ponerse de rodillas y preguntarle a Dios en cuanto a la posición de su propio corazón. ¿Ha llevado usted un nuevo corazón a la iglesia? ¿Está llevando usted un corazón limpio a la iglesia? ¿Está usted llevando labios que no van a decir nada que pueda causar daño a la causa de Cristo? Amigo oyente, esto es algo que es muy importante, muy pertinente, aún para el día de hoy. Esperamos que usted continúe gustando de este hombre Amós. Si usted estuviera a cargo de una iglesia y Amós aún estuviera aquí,
estamos seguros que le invitaría a su iglesia para predicar, porque pensamos que la iglesia de hoy necesita ministros así como él. Hay demasiadas personas que hablan nada más que en cuanto al consuelo, que presentan mensajes sobre cómo consolar y resolver problemas. Alguien necesita decir algo hoy en un lenguaje claro y fuerte en cuanto al pecado de la gente en sus corazones en el presente. Y eso es cierto fuera de la iglesia, es cierto también dentro de la iglesia, es cierto asimismo dentro de su corazón y el mío, amigo oyente. El problema más grande que usted y yo debemos resolver hoy es este asunto del pecado en nuestras vidas. Y no vale la pena tratar de ir a la iglesia para taparlo, o el tomar parte en algún cursillo o alguna pequeña conferencia, y luego regresar diciendo, hemos sido bendecidos, estamos caminando en la cima de la montaña ahora. Bueno, esto es maravilloso si ocurre así, pero amigo oyente, ¿ha regresado usted verdaderamente a la palabra de Dios? ¿Ha tenido usted un enfrentamiento con el Señor Jesucristo que realmente le haya cambiado? Esas son las cosas que tienen importancia. Bien, sigamos adelante. El versículo 6 de este capítulo 4 de Amós dice, «Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová». Cuando habla aquí en cuanto a tener diente limpio, no quiere decir que está recomendando alguna pasta dentrífica. Tampoco les está enviando al dentista. La razón por la cual habla de diente limpio es que ellos no tenían nada que comer. Dios los había juzgado con un hambre, pero eso no los había despertado. Y luego dice, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y una y otra vez Dios repite esta frase, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahora el versículo 7 comienza diciendo, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Y esto es algo fatal si no llueve a tiempo. Los versículos 7 y 8 nos dicen, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea que ellos tenían que ir a buscar el agua a otra ciudad. Y nuevamente él dice, yo soy quien controla la lluvia. Hay personas que opinan que es la oficina de meteorología la que lo hace, pero no es así. Dios es quien controla la lluvia. Y él dice, yo os juzgué y vosotros no escuchasteis. Ustedes no recibieron el mensaje, no os volvisteis a mí. Y ahora en el versículo 9 de este capítulo 4 de Amós leemos, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios dice, ahora yo les envié eso como un juicio esperando que eso les motivara a regresar a mí, pero eso no ocurrió. Y en el versículo 10 continúa diciendo, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y una y otra vez Dios repite eso. Y Él dice, estas cosas les he enviado a ustedes. Yo acepto la responsabilidad. Yo les he juzgado con estas cosas que eran fáciles de llevar, no eran muy severas. Eran lo suficientemente duras, eran serias, y debían haberles motivado a regresar a mí. Pero no lo hicieron. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Y antes de finalizar el programa, le recordamos leer los versículos finales de este capítulo 4 de la profecía de Amós. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.